Access, como le decía, es un gestor o administrador de bases de datos. ¿Ya? Es un gestor o administrador de base de datos. Para abrir Access, ustedes ya deben saber, se presiona o se busca en el buscador de Windows. Si no lo tenemos como acceso directo, podemos presionar, podemos abrir, ejecutar y luego escribir MS Access. MS Access, ¿ya? Entonces lo voy a abrir. Windows R y escribo MS Access. Y listo. Se abre el Access, ¿ya? El Access ustedes lo van a tener en sus computadores. Traten de tener una computadora siempre, ¿ah? Préstense por ahí, pero si nosotros estudiamos la carrera de computación, debemos tener una computadora. Si tú te vas a dedicar a trabajar usando computadoras, debes tener tu computadora, ¿ya? Ahí puedes practicarlo, ahí puedes analizarlo, puedes ir resolviendo, ¿no? Parte de tus tareas del trabajo, parte de las tareas que estudias. Hay que tener una computadora, jóvenes. En diseño también, pues deberíamos tener una computadora para practicar el diseño. Bien, entonces ya abrimos Access. Para crear una base de datos, tengo que saber lo siguiente, miren. La base de datos es el archivo de Access, ¿no? La base de datos, vamos a colocar acá, base de datos, vamos a definir una pequeña definición. Esto les voy a preguntar, ¿no? Yo voy a colocar acá algo breve, ustedes van a investigar qué es una base de datos, de ahí lo voy a preguntar en el Classroom. Base de datos es un conjunto de tablas relacionadas para guardar información o datos, ¿no? Para guardar información. En Access, la base de datos es el archivo, ojo, ¿ya? Por ejemplo, en Word el archivo es un documento, en Excel el archivo es una hoja de cálculo, en PowerPoint es una presentación y en Access es la base de datos, es el archivo de Access, ¿no? ¿Listo? Entonces la base de datos es un conjunto de tablas relacionadas para guardar información. La tabla, ¿qué cosa es una tabla? La tabla es un conjunto de campos o características de una entidad o documento. Esa es una tabla. Ejemplo de tablas, por ejemplo, tenemos la tabla alumnos, ¿no? Que sería una entidad. La tabla documentos. La tabla documentos. Tenemos la tabla alumnos, la tabla, por ejemplo, notas, la tabla clientes, ¿no? Todos son entidades, la tabla registro, la tabla factura, ¿no? Todo eso son entidades o documentos que debemos formar una tabla para poder registrar en ellas, ¿ya? Las tablas es donde se registra. Acá voy a colocar para ingresar los registros. Ahí está. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Esa es una tabla. Es un conjunto de campos o características de una entidad o documento para ingresar los registros. Luego viene el registro. El registro es un conjunto de... El registro es un conjunto de datos
de una entidad o documento. Un registro, por ejemplo, miren, un registro puede ser así, un código, vamos a suponer, un nombre, una edad, un estado civil y así. A esto se le llama conjunto de datos que van a formar un registro, ¿ya? Un registro. Entonces, y por último tenemos el dato. El dato. El dato es la unidad mínima de un registro. El dato es una sola característica de una entidad o documento. Ese es el dato. Es una sola característica. Ejemplo, un dato es el nombre de la persona, del cliente, del alumno. Por ejemplo, a eso se le llama un dato. El dato es la unidad mínima que tiene una base de datos. Entonces voy a repetir acá. En Access vamos a trabajar con bases de datos. ¿Qué cosa es una base de datos? Un conjunto de tablas relacionadas para guardar información ahí. ¿Ya? Puede ser una, pero normalmente una base de datos tiene más de una tabla. La tabla es un conjunto de campos. El campo es una característica, ¿ya? Por ejemplo, el nombre, el apellido, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el correo electrónico. Todo eso se llaman campos, son características de una entidad, ¿no? Por ejemplo, el nombre del producto, el precio de compra, precio de venta, el proveedor, todo eso son campos, son características de una entidad que puede ser ¿no? un conjunto de personas o documentos que pueden ser, por ejemplo, las boletas, las facturas, las notas, los registros. Ahí tenemos, ¿no? Es la tabla alumnos, la tabla notas, la tabla clientes. Por ejemplo, en la tabla alumnos vamos a hacer muchas características y esas características van a conformarse en campos. El registro ya es el conjunto de datos, ¿no? De una entidad o documento. Por ejemplo, acá tenemos un registro, ¿no? Que tiene 1, 2, 3, 4 datos. 4 datos tiene este registro, puede tener mucho más. Tiene el dato código, el dato nombre, el dato edad, el estado civil. Y el dato es una sola característica de una entidad o documento, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el código, edad. Uno de ellos es el dato. ¿Bien? Bien, jóvenes, eso anoten porque de ahí yo les voy a preguntar en el Classroom. Ahorita termina la reunión, apenas terminamos la primera reunión, voy a preguntarles. La segunda reunión también va a ser rápida, no va a demorar mucho porque ya no van a diseñar ya. Ya antes les dejaba que hagan sus trabajitos, supuestamente lo que estaban haciendo y me tenían que enviar, pero varios no me han enviado sus prácticas. Luego, cuando salen con las notas bajas, no me digan, profesor, ¿por qué me puso bajo? Tienen que enviar sus prácticas. Yo voy y reviso siempre quiénes van enviando, ¿ya? Y ahí yo voy colocando las notas. Y acá estamos dando más prórroga todavía, ¿ya? O sea, como es virtual, ya unos les da tiempo para que puedan hacer sus prácticas. Si no, van a tener que llevar vuelta el curso. Bien, jóvenes, ahí está. Entonces, en Access, nosotros abrimos y creamos una base de datos. ¿Ya? Vamos a hacer clic ahí. Y acá donde dice base de datos en blanco, hacemos clic y te va a salir una ventanita para colocar el nombre de la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a registrar alumnos. Alumnos, así. Así se va a llamar mi base de datos. Pero normalmente la base de datos se llaman como si igual que un sistema de información. Las bases de datos, por ejemplo, se llaman ventas, compras, facturación, matrículas, sistema de notas, eh,
almacén, así. En realidad las bases de datos ya están creadas, ya los sistemas de base de datos ya están creados, ya casi es lo mismo. Lo único que hace uno es puede adaptarlo a tu sistema de información que tú manejes. Pero ya si buscamos en internet, todas las bases de datos están creadas ya. Todas están creadas ya. Entonces vamos a hacer una base de datos llamado, alumnos no le vamos a ponerle ahí, por ejemplo, sistema de matrícula. Así, por ejemplo, así se va a llamar mi base de datos. Y vamos a crear. ¿Ya? Ahora, por defecto, el archivo de Access se guarda en la carpeta documentos, acá. Pero tú puedes direccionar en este botoncito, direccionar a dónde lo vas a guardar. ¿Ya? Voy a guardarlo acá en escritorio, por ejemplo. Ahí lo voy a guardar. Base de datos 2007 a 2016 la versión de ahora, ¿no? Aceptamos y vamos a crear. Listo, jóvenes. Ahí tenemos la primera pantalla de una base de datos. Por defecto, ya cuando tú hables, ya creas la base de datos, acá arriba dice el nombre, por defecto ya aparece una primera tabla para nosotros comenzar a crear, ¿no? Una base de datos como mínimo debe tener una tabla. Es por eso que el Access ya te da acá para crear la primera tablita. No puede existir una base de datos sin tablas. ¿Para qué lo haces si no vas a registrar nada? Porque los registros no se hacen en la base de datos en sí, se hacen en las tablas que tú vas a crear dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, después de eso, uno debe analizar el por qué. Aquí vamos a colocar. Por ejemplo, me han dicho que hay una base de datos que se llama sistema de matrícula. Ahora, tú tienes que analizar, ¿no? Tú vas a la entidad que le vas a hacer la base de datos o el sistema de información, tú tienes que analizar y decir quiénes intervienen en este sistema de matrícula. ¿A quiénes vas a matricular? A los alumnos, ¿no? ¿Quiénes intervienen más en la matrícula? Las carreras, ¿no? Las carreras profesionales. ¿Quiénes más intervienen? Los cursos, los cursos intervienen también en el sistema de matrícula, ¿no? Pueden intervenir ¿quiénes? Los administrativos y en sí la matrícula, la ficha de matrícula. A este sistema de matrícula se puede anexar el sistema de notas, de registro, y podríamos agregar a los profesores. En la matrícula en sí ahorita no interviene el profesor, no tiene nada que ver el profesor con la ficha de matrícula de un alumno, ¿ya? Es más, ni los cursos. Pero lo voy a dejar ahí, ¿ya? Para poder colocar en la ficha de matrícula con qué curso empezó el alumno. Bien, a estos jóvenes, a este análisis que tú has hecho, se llama estos nombres o estas entidades o entidades o documentos, ¿en qué se van a transformar? A ver, ¿en qué? ¿En qué se van a transformar? Si estamos atentos, a ver, ¿en qué se van a transformar estos nombres que he puesto? ¿Qué van a hacer para nosotros? ¿Son registros, son campos o son tablas? ¿En qué se van a transformar estos nombres que acabo de colocar? A ver, utilicen el chat para que puedan participar. Esto les voy a preguntar en el Classroom también, ¿no? En el Classroom les voy a preguntar todo lo que les he explicado. Y siempre, cada clase, sus preguntas para ver cómo estamos, ¿no? El Access es un curso muy serio, jóvenes, muy serio, parecido al Excel, algo por ahí, ¿no? Pero es más, más completo en el tema de base de datos. A ver. Ajá, Eduardo por ahí me dice, se van a
transformar en tablas. A ver, el resto sería tablas, registros o campos. ¿En qué sería? ¿Qué serían estos? En toda la base de datos. El resto, por favor, a ver quiénes están conectados. Andrea, Carlos, Lisa, Milagros. Hay que conectarse siempre en las reuniones, jóvenes, ¿ah? No se confíen en la grabación, porque la grabación los voy a enviar después. ¿Qué dicen? A ver. Carlos dice registros, Eduardo dice tablas. El resto, Andrea, a ver qué dice Andrea. ¿Una opción más, profesor? A ver, pueden ser registros, tablas o campos. ¿Qué serían esto de acá que acabo de anotar? Registro. Registros. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Registros para saber la cantidad, pues, ¿no? A ver. En realidad, todo esto, jóvenes, según la explicación acá, miren, ¿qué cosa es un registro? Un registro es un conjunto de datos. Esto es un registro, ¿ya? ¿Y qué cosa es una tabla? Es un conjunto de campos o características de una entidad o documento. En sí una tabla es la entidad o documento, ¿ya? Y dentro de esa entidad o documentos vamos a sacar los campos. Esto de aquí se va a convertir en tablas, ¿ya? Esto se va a convertir en tablas. Entonces, después de esto, nosotros debemos hacer esto. Tabla alumnos. Y ahí vamos a comenzar a colocar las características de los alumnos o los datos que yo quiero almacenar de los alumnos. Por ejemplo, su código. Esto ya son los campos de la tabla, ¿ya? Los campos de una tabla son las características de la entidad o documento. Esto lo vamos a continuar después en la segunda reunión, ¿no? No se vayan a ir por ahí a pasear. Sus clases son hasta las 6. Hasta las 6. Luego lo continuamos y esto lo pasamos a Access y lo convertimos a tabla. Y luego hacemos los registros. Bien, regresamos en unos minutos, jóvenes. Va a ser breve la pausa para continuar con la segunda reunión. Voy a dejar algunas preguntas ahorita en el Classroom para que ustedes ya vayan contestándolas. Regresamos entonces.